Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Hola hermanos, qué alegría poder empezar este tiempo saludándolos. No sé de dónde están conectados, de dónde nos están viendo, pero te extiendo un abrazo a la distancia, te extiendo esta felicidad y alegría de poder tener este tiempo para compartir de la palabra de Dios, para poder ser ministrados a través de su palabra, para que su Espíritu Santo hable a nuestra vida. Me presento, mi nombre es Daniela Droyet, soy líder de jóvenes. Y hoy día se me ha entregado este desafío y esta tremenda bendición de poder compartir sobre la palabra de Dios. Una palabra que traerá respuesta, una palabra que traerá sanidad, una palabra que traerá restauración, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Así que antes de partir, vamos a orar y disponer nuestro corazón para que el Señor sea hablando a nuestra vida. Así que donde sea que estés, toma un tiempo para orar, para hablar con tu Padre, para hablar con nuestro Padre y decir: Señor, aquí estamos para escuchar tu palabra y para que tú seas ministrando nuestra vida. Señor, venimos ante tu presencia con un corazón agradecido, con un corazón humilde, Señor, declarando tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu bondad. Gracias, Dios, porque nos permites estar en tu presencia, porque nos permites entrar confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites hablar libremente tu palabra. Sabemos que hay hermanos en otras naciones que no pueden compartir en redes sociales palabras, que no pueden salir a hablar y predicar, pero tú nos das esa bendición en nuestro país. Y mientras podamos, seguiremos hablando y proclamando tu evangelio, Dios. Apartamos este tiempo y disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. No son mis palabras, sino que es tu Espíritu Santo, Señor. Y yo sé que esta palabra traerá sanidad, restauración, liberación, moverá cimientos, porque es tu palabra y la palabra es verdad y la palabra es vida, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo, para que tú hagas como quieras. Y preparamos desde ya el ambiente en nuestra casa, en nuestro trabajo. Disponemos nuestro corazón y agudizamos nuestros sentidos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tú ya venciste. Gracias porque tú ya estás obrando. Lo hacemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso poder compartir de Jesús. Qué hermoso es poder entregar nuestra vida a Jesús y que Él sea ministrando nuestro corazón. Y para todos los que están tomando notas o donde sea que tú estés, si quieres ponerle un título a este mensaje, yo le puse por nombre Preparados para la batalla. Y wow, es un título fuerte porque ya cuando te hablan de batalla, uno quizás en mi mente, yo soy muy creativa, vienen imágenes, guerreros, soldados, espadas. Y antes de batalla dice preparados. Porque cuando nosotros hablamos de que se prepara un soldado para la batalla, hablamos de un acondicionamiento físico, hablamos de herramientas, hablamos de un proceso. Y a lo largo de la Biblia nosotros vemos cómo se nos menciona muchas batallas, como grandes hombres y mujeres de Dios fueron enfrentados a batallas tanto físicas como espirituales, en donde Dios les enseñó a depender, en donde Dios le dijo: hey, yo te doy las estrategias para que tú venzas. Hey, mía es la victoria. Y en la palabra dice que nosotros vamos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Y también la Biblia nos habla de que estamos en una constante batalla. Y que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra que estamos en constante batalla. Y los grandes hombres y mujeres de Dios vieron expuestos a batallas físicas, en donde tuvieron que conquistar territorios, tuvieron que matar gigantes. Pero hoy Dios dice: no solo van a haber batallas físicas, sino que va a haber una batalla espiritual constante. Y nosotros como iglesia tenemos que saber eso, hermanos. Tenemos que saber que el enemigo cada día
Él está constantemente como león rugiente buscando a quien devorar, como ladrón que Él viene a hurtar, a matar, a destruir. Porque cuando viene una bendición a nuestra vida, el enemigo no dice, ay, voy a dejar que Daniela sea bendecida, sea prosperada. Él se va a lanzar con todo a atacar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar y decir, hey, ok, retrocedo o me mantengo firme y me preparo para ese día, me preparo para esa batalla? Porque Dios nos dice, hey, las armas que yo te he dado no son carnales, sino que son grandes en Dios, poderosas para destruir fortalezas. Y como les mencionaba, en la Biblia podemos ver grandes historias de batallas y podemos ver grandes hombres de Dios que dispusieron su corazón a ser guiados por Jesús. Y uno de estos grandes hombres de Dios que sufrió varias batallas y fue procesado fue David. Y me gustaría poder hablarles un poco sobre la historia de David y poder leerles un salmo en donde él declara de que la victoria es de Dios, en donde él declara y dice, hey Jesús, entendí que solo tú adiestras mis manos para la batalla. Hey Jesús, entendí que solo tú eres mi fortaleza y mi roca. Y ahí en donde estás, si puedes buscar Salmo 144, versículo 1, y lo vamos a leer. Dice así, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y esta es una oración y este es un cántico de victoria, es un cántico de confianza, porque parte diciendo, bendito sea Jehová mi roca, mi sustento, para después decir, ¿quién adiestra mis manos para la batalla? Y cuando nosotros vemos la palabra adiestrar, encontramos sinónimos de enseñar, de guiar, de instruir. O sea, no es un adiestrar algo instantáneo, no es que inmediatamente yo me vuelvo diestra para la batalla, sino que es un proceso. Y cuando nosotros vemos la historia de David, vemos cómo él, de pasar a ser un pastor de ovejas, pasó a ser un rey, pasó a comandar ejércitos, pasó a batallar con gigantes, a cortarles la cabeza, pero no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso en donde David dispuso su corazón para ser guiado por el Espíritu Santo, para ser guiado en intimidad. Porque él entendió de que él pasar de cuidar ovejas, de tocar un arpa para el rey Saúl, pasó a pelear con gigantes, pasó a ser ungido rey, pasó a ser el rey de Israel. Y en todo ese proceso no fue algo instantáneo, fue algo de decir, necesito morir a mí para que Cristo sea glorificado, para que Cristo adiestre mis manos. Y es eso lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, antes de estar en la batalla, de ser preparados, decir, hey Dios, yo voy al frente de la línea, pero no voy en mis fuerzas, sino que voy en tus fuerzas. Y no voy con mis herramientas, sino que voy con tus herramientas, porque he entendido que la victoria te pertenece a ti. Y es eso lo que dice David, o sea, este versículo, él no lo dice, ahora yo lo leí, bendito sea Jehová, pero él dice, bendito sea Jehová. O sea, la emoción y la alegría de su corazón de decir, hey, Él es mi roca, Él es quien adiestra mis manos para la batalla, Él es mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, en quién he confiado, en quién he confiado, en quién he rendido todo, para que Él sea glorificado en mí. David tuvo muchos aciertos como también tuvo muchas equivocaciones. Pero si nosotros nos dedicamos a estudiar la historia de David, en 1 Samuel, 2 Samuel, nosotros vemos cómo él fue formado en intimidad y él entendió de que aunque se escondiera, aunque fuera a las cuevas, aunque fuera al desierto, Dios siempre iba a estar y Dios era su fortaleza. Y Dios era su pronto socorro. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Dios es nuestro pronto auxilio. Y lo tenemos que experimentar día a día en esa certeza de que la victoria es de Cristo. Entonces, wow, qué hermoso es poder leer estas palabras, es poder
ponernos en el lugar de David y decir, él derribó gigantes y tuvo una batalla física, pero él lo entregó todo para que Cristo sea glorificado. Incluso muchos deben conocer la historia de David y Goliat. Le enseñamos a los niños desde pequeño en cuna profética. Los hermanos, los maestros están enseñándole y de repente nosotros tomamos y decimos, sí, la historia de David y Goliat, sí, la historia de acá, pero no tomamos el peso de que realmente pasó, de que realmente fueron hombres que pusieron en riesgo su vida para darlo todo por Jesús. Y cuando nosotros vemos la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17, hay un versículo que confronta mucho mi vida, que es el versículo 45, que muchos lo deben conocer, que dice así: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿a quién tú has provocado? Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! ¡Qué valentía! ¡Qué valentía es David correr al frente de la línea y decirle, hey, tú vienes con espada, con lanza, con una estatura que era gigante, que todo Israel estaba atemorizado porque decía, este gigante, nosotros no podemos. Pero viene David, que decía que era de hermoso parecer, que era más menudo, pero él se pone enfrente de la línea y dice, hey, tú vienes con jabalinas, tú vienes con espada, tú vienes con armadura, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, qué valentía y cuán lleno y cuán ardiente su corazón estaba de la presencia de Dios de decir eso. Enfrente de la línea, no sabiendo qué iba a pasar, pero teniendo fe y decir, hey, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que había entendido David que de repente nosotros no entendemos? ¿Cómo había sido formado David, que nosotros muchas veces no hemos sido formados? De tener esa fe y de pararnos en el frente de la línea y decir, hey, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé, hermano, la batalla, no sé el proceso, no sé la circunstancia que tú estás viviendo. Pero déjame decirte que Dios trae victoria a tu vida, que Dios ya venció, que Dios te dio armas para levantarte y para prepararte para la batalla. Porque la palabra de Dios dice, hey, no va a venir el día malo, hey, el enemigo no te va a atacar, sino que te dice al contrario, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Qué hermoso. Qué hermoso es Jesús. Qué hermoso es Jesús porque Él sabía que tendríamos días malos. Qué hermoso es Jesús porque sabía que la circunstancia que estás hoy, quizá tu corazón se iba a desanimar, quizás te ibas a sentir lejos de Dios. Pero Él a través de su palabra te viene a decir, hey, yo no me he dormido. Hey, yo no estoy lejos, yo estoy aquí. Y yo te di las herramientas para que te prepares, para que estés alerta, para que estés despierto y con tus sentidos agudos a escuchar mi voz. Porque no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Y es así. Y te vuelvo a recordar de que Dios no nos dice, hey, no vas a pasar por esto, sino que sí vas a pasar, pero sé fuerte. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Jehová de los ejércitos está contigo. Jehová de los ejércitos está contigo. Entonces, qué hermoso de que David entendía eso, porque todos los filisteos decían, hey, tenemos a Goliat, un hombre grande, entonces vamos confiados y quizás nos burlamos de lo otro, porque mira el gigante que tenemos, mira cómo es, nosotros estamos confiados. Pero David decía, ay no, hay uno más grande que se llama Cristo. Hay uno más grande que se llama Jehová de los ejércitos. Hay uno que ya venció y se llama Cristo, Dios Todopoderoso, el gran yo soy, nombre sobre todo nombre. Ese es Jesús. Y como hablábamos, en la Biblia vemos de que
que Pablo también nos habla de que vamos a sufrir penalidades como soldados de Cristo. Y lo lindo es que en la Biblia vemos cómo las cosas que ellos experimentaban en su día a día las asemejaban en la vida del cristiano. Entonces muchas veces Pablo también nos asemejó que la vida cristiana es como un soldado. Y hablábamos anteriormente que Dios dice, hey, te doy la victoria y ahí va a venir el día malo, pero yo te doy herramientas. Y cuando nosotros hablamos de herramientas espirituales, ¿qué herramientas espirituales? ¿O qué palabra viene a tu mente? ¿O qué versículo viene a tu mente? A mí inmediatamente viene Efesios 6, cuando hablamos de la armadura de Cristo. Y es eso en donde vamos a hacer una pausa y vamos a ahondar en la armadura. Y vamos a ver cómo Dios nos dice, te di las herramientas para que tú resistas el día malo. Te di las herramientas para que tú estés preparado para la batalla. Y me gustaría que pudieses ir a Efesios 6, donde vamos a ver la armadura de Dios. Y aquí Pablo nos habla de la armadura de Dios porque él, cuando fue encarcelado y en el tiempo que vivió, él estuvo muy cerca de soldados romanos y él conocía la armadura de un soldado romano y veía los detalles. Entonces ahora vamos a leer los detalles de la armadura y que la asemeja mucho a los soldados romanos. Y él entendía la importancia de un soldado, la importancia de la armadura para un soldado. O sea, el soldado nunca se olvida que es soldado. El soldado nunca va a decir, ok, voy a descansar y voy a dejar, porque el soldado entiende que él está llamado a estar preparado. Entonces decía Pablo, así como un soldado que tiene que estar preparado, así la iglesia de Cristo, así nosotros tenemos que estar preparados con la armadura, listos para ponernos en el frente de la línea, listos para ir a la batalla, pero no así como a tontas y a locas, sino que ir armados. Y qué mejor que ir al frente de la línea con la armadura de Cristo. Así que vamos a leer Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18, que dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Y aquí nos empieza a detallar la armadura. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia. Y calzado los pies ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre toda cosa tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! Qué tremenda palabra, qué tremenda enseñanza se nos habla a través de Efesios 6. Y nosotros podemos ir desglosando lo que se nos dice en la armadura de Dios. Y cuando parte Efesios 6, versículo 10, lo primero que parte diciendo es, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí quiero detenerme un poco. O sea, antes que te empieza a detallar toda la armadura, te empieza a hablar de que hay potestades, que hay huestes celestiales que van a venir en contra tuya, lo primero que te dice, hey hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea,
¿qué nos está diciendo acá Pablo? Nos está haciendo una invitación a fortalecernos en Dios. O sea, es una relación continua de intimidad. Es una invitación a decir, hey, ven a la intimidad con Dios, fortalécete en el Señor y en el poder, y en su poder, y en su autoridad. Lo que hacía David cuando nosotros veíamos en Salmo 144. Él antes de decir, Dios adiestra mis manos, él dice, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, porque había entendido de que Dios en la intimidad le había enseñado y que Él era su pronto refugio, su pronto auxilio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Entender que Él está en control de cada situación de nuestra vida, de cada área de nuestra vida. Y después nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, primero te da una invitación y te dice, hey, ven a la intimidad en una relación continua conmigo. Y después, ¿qué te dice? Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, lo que nos está diciendo, hey, necesito que acciones. No solo que te quedes en fortalecer, en Señor, ahí estoy contigo, sino que necesito que acciones, que te vistas, que tomes las armas que yo te he entregado con fe. Entonces Dios nos dice, hey, te invito a la intimidad, pero ahora necesito que des un paso de fe y tomes las herramientas. Entonces, y sabes que nosotros tomamos la armadura y nos vestimos de la armadura de Dios y tomamos esta herramienta, pero ¿saben con qué, hermano? Con la confianza y con la certeza de que Jesús ya venció. No tomando la armadura y decir, hey, voy yo aquí con la armadura. No, entendiendo que la armadura y las herramientas y la victoria es de Cristo. Porque nosotros vamos a la batalla no con nuestra bandera, sino que con la bandera de Jehová de los ejércitos. Así como fue David y dijo, hey, tú desafiaste a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y con esa certeza accionamos y con esa certeza y con esa fe activamos y nos vestimos de la armadura de Cristo. Y después de eso, hermano, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, primero dice, fortalécete en el Señor. Después te dice, acciona, ponte la armadura. Y después te dice, hay todo esto. El enemigo va a tener potestades, tiene huestes que van a lanzarse contra tu vida, pero mayor soy yo. Mayor soy yo. Fortalécete en mí. Qué hermoso, qué hermoso. Y después, hermanos, nos empieza a detallar y dice, y toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y eso yo decía, wow, Dios, qué hermoso, porque en ningún minuto te dice para que tú ataques, sino que te dice para que tú resistas y estés firme. No te habla de vamos a atacar y la estrategia y la espada así. No, te dice para que resistas y estés firme. ¿Y por qué? Porque entendemos que nosotros no vamos a batallar porque vamos a batallar en nuestra fuerza, sino que porque Cristo ya venció. Y Cristo ya pagó. Y Cristo ya sabía lo que ibas a pasar. Entonces Dios te va a decir, hey, yo ya vencí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces solo necesito que resistas, que estés firmes, que tus lomos estén ceñidos, que tengas la coraza de la justicia, el escudo de la fe, para que cuando vengan los dardos del enemigo, el escudo. Para que pongas yelmo de salvación, para que tomes la espada. Y yo creo que muchos le han enseñado. A mí desde pequeña me enseñaban en la iglesia de que la armadura de Dios casi todos son armas, son estructuras que cubren tus órganos vitales, pero son armas que te ayudan a defenderte, pero no son armas que son ofensivas, que atacan. Pero solo cuando nosotros vemos el yelmo, la coraza, ceñir vuestros lomos con el cinto de la verdad, pero cuando hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ahí se nos habla de un arma que es ofensiva. Las otras son defensivas, pero el arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso yo les digo, hermanos, que cuando nosotros nos paramos en la palabra de Dios y declaramos la palabra de Dios a nuestra vida, es un arma ofensiva, es un arma que remueve cimientos, que
que cambia realidades, porque la palabra de Dios es vida. Y qué hermoso poder detallar en la armadura de Dios. Y cuando nosotros, y que los desafío a todos a estudiar Efesios 6 en detalle y ver la armadura de Dios, hay muchos diagramas, me gustaría haberle mostrado diagramas y dibujos, yo soy muy visual, pero los desafío a que estén estudiando Efesios 6. Y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica. O sea, nosotros veíamos primero que se nos hace una invitación a fortalecernos en el Señor. Se nos dice a que entendamos de que Él es nuestra roca, nuestro pronto refugio. Y después nos dice, hey, necesito que des el paso de fe, que acciones y tomes la armadura de Dios y tomes las herramientas que yo te he dado para que vayas al frente, para que vayas a la línea de batalla. Pero después que nos detalla toda la armadura y todo el tema, nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios sabía de que aunque nosotros nos pongamos la armadura, aunque nosotros accionemos, tenemos que estar conectados 24/7 a cada segundo orando con nuestro Padre. Y Él nos va a dar la estrategia para saber cómo vencer, para saber cómo pasar la temporada que hoy día estás pasando, alguna enfermedad, alguna escasez, alguna duda, algún desánimo que ha venido a tu vida. Tú necesitas estar en constante oración con tu comandante, con Jehová de los ejércitos, que te va a decir, hey, esta es la estrategia para que sigas avanzando, porque yo ya vencí, porque yo ya pagué, porque yo ya te di la autoridad. Y cuando nosotros hablamos de prepararnos para la batalla, hermanos, es entender que tenemos que soltar el control. Y esa es mi invitación hoy día. Es a decirte, necesito que sueltes el control, porque el Espíritu Santo necesita obrar en ti. El Espíritu Santo necesita llevarte al frente de la línea y decir, hey, no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Y por fe, hermano, donde tú estés, empieza a declarar esa palabra. Decir, tú adiestras mis manos para la batalla. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Las armas de milicia no son carnales, sino que son grandes, poderosas para destruir fortalezas. Dios te ha dado la autoridad, hermano, como hijo de Dios, a pararte en medio de la situación que estás viviendo y a declarar victoria. Muchas veces esperamos que otros vengan a orar, que otros vengan a entregarnos palabra, pero el Espíritu Santo está ahí diciéndote, hey, yo te entregué las herramientas, hey, yo estoy aquí dispuesto a ayudarte, a abrazarte, a consolarte. Pero ¿qué estás haciendo tú? Estás queriendo tomar el control. Y cuando nosotros tomamos el control, muchas veces decimos, hey, Señor, te lo entrego. Y Dios dice, ok, y nosotros estamos así. Señor, te entrego mis batallas, mis pesos, la mochila gigante que llevo. Y Dios dice, ya, ok, pásamela. Y nosotros, sí, Señor, te la paso, pero nos soltamos completamente. Entonces, la temporada que tú estás viviendo ahora, en las circunstancias, lo que está pasando ahora en tu mente, en tu corazón, entrégale tus cargas a Jesús. Entrégale esa batalla, entrégale ese proceso, entrégale esa temporada, entrégale ese desánimo, esa enfermedad. Decir, Señor, no importa que yo no vea nada, no importa que no vea respuesta, no importa que me levante y no haya cambiado nada a mi alrededor, porque yo tengo la certeza de que tú ya venciste. Y me levanto como soldado de Cristo y me pongo en el frente de la línea. Bendito Dios. Me pongo en el frente de la línea. ¿Sabes a qué? A levantar el estandarte de Cristo. A mover las banderas de victoria de Jesús sobre tu vida. A levantar las banderas de victoria de Jesús sobre tu vida. Y el enemigo no va a entender y decir, ¿cómo? Si le he lanzado estas cosas, si le he trateado malas noticias, si esta temporada ha sido caótica, ¿cómo es capaz de pararse en el frente de la línea como un soldado y levantar la bandera de Cristo? El enemigo no va a entender. Pero tú vas a entender que Dios ya está obrando y que Él ya venció.
Y es esa mi invitación hoy día, hermanos, a estar alerta, a ser una iglesia que esté alerta, una iglesia que sea entendida en los tiempos, una iglesia que tenga revelación, una iglesia que sea formada en la intimidad, en oración, una iglesia que tenga sus sentidos agudizados a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos despertar, necesitamos tener nuestras lámparas llenas de aceite, necesitamos pararnos en autoridad, porque Cristo ya venció. Y quizás hoy día estás caminando con tu cabeza abajo, quizás estás caminando atemorizado como poca cosa, pero déjame decirte que eres hijo de Dios, que tienes herencia, que Cristo pagó su vida para acercarte, para traerte salvación. Tienes propósito, eres amado, eres valioso, eres justificado, eres un soldado de Dios. Pero necesitas accionar en fe. Necesitas ponerte en el frente de la línea con fe, a levantar el estandarte y la bandera de Cristo en autoridad, porque no es en ti, es en autoridad. Y nos paramos en la verdad y en la palabra de Cristo, y esa es nuestra roca y esa es nuestra fortaleza. No vamos al campo de la batalla, no va Daniela, sino que va una hija de Dios. Va un hijo de Dios, respaldado por su padre. Y cuando el padre ve que el hijo va confiado, Dios no va a decir, ya lo voy a dejar solo. No, Dios ahí está respaldando. Dios ahí está obrando, hermano. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso es despertar. Qué hermoso es decir, sí, Señor, te creo. Cuesta soltar, cuesta entregar. Pero cuando lo hacemos, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo, hermanos. Y donde sea que tú estés, entrégale tus cargas a Jesús. Y decirle, hey Jesús, estoy cansado de pelear esta batalla. Estoy cansado de hacerlo con mis fuerzas. Ven tú a batallar. Ven tú, Dios, porque yo ya sé que tú venciste. Y esa es mi certeza. Y esa es mi paz, y esa es mi calma, y esa es la verdad de Cristo. Y hay un versículo que me gusta mucho, que habla sobre lo que Dios hizo en la cruz, sobre cómo Dios despojó a potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Una palabra que remueve mi vida y una palabra que quería compartir con ustedes, este versículo, para que juntos lo leamos, para que juntos lo puedan declarar en su casa, en su trabajo, y pararse en esa verdad de que Cristo ya venció. Porque Dios cada día nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y esta palabra se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 15. Y sé que tiene harta información, pero también se lo hago esta invitación, así como le hice la invitación de estudiar la armadura de Dios, que puedan estudiar Colosenses capítulo 2. Y dice así, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y versículo 14 que remueve mi vida. ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz? Dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué decía, hermanos, esa acta de decretos? Que era la ley decía muerte. Pero ¿qué dice? Que este acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué hizo después? Triunfando sobre ellos en la cruz.
Y te lo vuelvo a leer, hermano, y te lo vuelvo a leer. Espíritu Santo, yo sé que tú estás sobrando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es nuestra verdad, hermanos. Él anuló el acta de los decretos, anuló esa ley que nosotros no podíamos cumplir, que era muerte. Jesús vino a cumplir y anuló esa acta y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, decir: yo ya vencí, yo ya pagué por ellos, ellos me pertenecen. Y es eso lo que hizo Jesús por tu vida. Ese acto de amor, ese acto de entrega total, de amor en extremo, eso es lo que hizo Jesús por ti. ¿Y qué estás haciendo tú? Apocado, desanimado, no entendiendo que eres hijo de Dios, hijo de Rey, que Dios te dio las herramientas. Y yo te invito a que te pares en autoridad en esta hora, en donde sea que estés, a declarar la palabra de Dios. Muchas veces el enemigo nos quiere en silencio, porque Él trabaja en oscuridad, Él trabaja en tinieblas, Él trabaja en lo oculto. Pero cuando tú confiesas y cuando tú entregas audiblemente tus cargas a Dios, tus circunstancias, Dios toma el control. Y te desafío a cada día que no solo ores en tu mente, sino que ores audiblemente. Que declares palabra de Dios en tu casa, en tu habitación, a tus hijos, a tus compañeros, en la calle. Declara audiblemente con autoridad la palabra de Dios y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Porque la palabra es vida y Dios no es hombre para mentir. Y lo que Él dijo lo va a cumplir. Y todas las palabras y promesas que Dios ha entregado a tu vida, Dios las va a cumplir. No te olvides de las palabras que Dios ha traído a tu vida. No las dejes pasar, sino que trabaja en ellas. Muchas veces nos entregan palabras y nosotros las dejamos. No, tú trabaja en ella. Pelea por esa bendición. Párate y pelea por tu familia, por tu generación, por tu barrio, por tu colegio, por tu trabajo. Ven al frente de la línea con el estandarte de Cristo a decir: hey, Dios ya ganó, Dios ya venció. Y gracias, Dios, porque nos movemos en eso. Gracias, Dios, porque tú ya venciste. Gracias, Jesús. Levanta tu cabeza porque eres hijo de Rey de Reyes, porque tienes propósito. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermosa es la palabra de Dios y mi corazón se conmueve porque sé que el Espíritu Santo está obrando en este instante en cada persona que nos ve. Está obrando en este instante porque su palabra llega hasta lo último de la tierra y su palabra trae vida, trae vida, trae vida. Y te vuelvo a leer nuevamente Colosenses 2, el versículo 14. Grábatelo en tu corazón, léelo, medítalo donde sea que tú vayas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Que nos acercó al Padre, que nos reconcilió con el Padre, que nos amó en extremo. Qué hermoso cuando nosotros pensamos que Jesús vino como unigénito. Llegó a la tierra, pero después cuando Él volvió ascendió como el primogénito, porque detrás de Él veníamos todos nosotros y Él abrió el paso. Qué hermoso cuando entendemos esto, decimos: hey, camino con actitud, camino sonriente, camino feliz, porque mi Padre
lo sabe todo, porque mi Padre es el Rey de Reyes. Cómo camina un rey, cómo camina una reina, cómo caminan príncipes. La gente los saluda, les dan asientos preferenciales, porque ellos entienden la importancia de la autoridad y el poder que portan. Así también levántate en fe y en autoridad a decir de que Dios está por sobre todos. Así que vamos a orar para entregar este tiempo. Yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar cada corazón. Y no solo ahora, sino que los días que vienen, en las semanas, el Espíritu Santo va a estar ministrando a tu corazón. Y te va a estar convocando a despertar para ponerte en el frente de la línea. Pero para saber de que Él es el que pelea tus batallas. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo y le vamos a decir: hey Jesús, te entrego este tiempo, te entrego la circunstancia, la temporada que estoy viviendo, para que tú vengas a obrar. Ahí en donde tú estás, dispón tu corazón y habla con tu Padre. Habla con tu Padre. No se trata de una oración con grandes palabras. No se trata de una oración decir hoy, buscar las mejores palabras. Se trata de una oración de un corazón genuino que le dice: Jesús, te necesito cada día más. Y ahí Jesús, por fe acciono y me pongo y tomo la armadura de Cristo. Como decía antes, un soldado nunca se olvida que es un soldado. Nosotros no nos debemos olvidar que somos hijos de Dios, que estamos en una batalla constante, que la iglesia de Cristo es una batalla espiritual constante y que Dios te ha dado las herramientas y la autoridad para ir al frente de la línea y declarar la victoria de Jesús. Señor, venimos ante tu presencia, Padre, dándote muchas gracias. Mi corazón se alegra, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás preparando a la iglesia de Cristo, porque tú estás despertando a tus hijos, porque tú estás despertando a tus hijas para ir al frente de la línea, para ser una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia con revelación. No que se deja atemorizar por el enemigo, sino que avanza en autoridad con el estandarte de Cristo. Y hoy día avanzamos en autoridad con el estandarte de Cristo, Señor. Y yo no sé qué está pasando, ni está viviendo la persona que me está escuchando, Dios. Pero Espíritu Santo de Dios, levantamos por fe el estandarte de Cristo y declaramos victoria sobre lo que está viviendo mi hermano o mi hermana, que está viviendo su familia. Declaramos victoria en autoridad, porque tú nos diste la autoridad para ir al frente de la línea, para batallar, Dios, porque tú nos sentaste a la mesa y tú nos sentaste a la mesa a decir: hey, ¿qué necesitas? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas sabiduría? Toma de lo que necesitas. Y hoy por fe tomamos de lo que necesitamos, Dios. Si necesitamos más fe, más sabiduría, sanidad, tomamos por fe, Dios. Y yo oro por mis hermanos. Oro por mis hermanos, oro por la iglesia de Cristo, para que despierte al llamado de Dios, para que despierte a la batalla, teniendo la certeza de que tú ya venciste, oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, eres tú ministrando. Oh Espíritu Santo, eres tú ministrando. Eres tú ministrando, Espíritu Santo. Gracias, 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 porque tú llegas a tiempo y fuera de tiempo. Y tu respuesta, Señor, tu palabra trae libertad. Gracias, Señor, por permitirnos compartir de ti, por permitirnos hablar de ti, por permitirnos, Señor, experimentarte. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque aunque no veamos nada, y hermanos, te invito, aunque no veas nada, tú levanta tus manos y agradécele al Señor. Gracias, Dios, porque tú ya sé que venciste. Gracias, Dios, porque estoy enferma, pero tú ya me sanaste. Gracias, Dios, porque hay escasez, pero tú traes provisión. Gracias, Jesús, porque quizás me echaron de mi trabajo, pero gracias, Jesús, porque tú ya tienes el trabajo. Gracias, Jesús, porque tú me vas a sacar de esta depresión. Gracias, Jesús, porque tú eres mi plenitud. Gracias, Jesús. Tú eres mi fortaleza. Y declárale eso al Señor. Dios, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi escudo. Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres el abrazo de Padre que necesito. Quizás no has tenido padres, pero Dios viene como un padre a abrazarte.
como un padre a sanarte, como un padre a decirte, hey, eres bienvenido en casa, ahí tienes herencia y propósito. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias porque tú estás sobrando. Y gracias, Dios, porque hoy nos convocaste a la batalla y nos dice, hey, necesito que se preparen, necesito que despierten, porque tú nos preparas para el siguiente nivel. Dios te quiere preparar para el siguiente nivel, para que des un paso de fe, para mostrarte algo distinto, pero necesitamos accionar. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, el Dios del universo, el gran yo soy, estoy contigo. Cercano está Jehová, hermanos, de los que le buscan. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Buscando, siendo intencional. Dios va a responder. No te canses de insistir, no te canses de orar, no te canses de buscar la presencia de Dios, porque Dios escucha, porque Dios ve cada oración, porque Dios ve cada lágrima, porque Dios sabe todo lo que has entregado a su servicio. Dios está obrando, hermanos. Y hoy la invitación es prepárate. Prepárate, despierta, toma las armaduras de Cristo, toma las armas espirituales y levanta el estandarte de Cristo en tu casa. Esa es mi invitación, hermanos. Y te agradezco por tomarte este tiempo. Te agradezco, hermano, por disponer tu corazón para ser ministrado por el Espíritu Santo. Me encantaría seguir hablando, seguir adorando, pero el tiempo se acaba. Pero no se acaba la presencia de Dios. Seguimos conectados en un mismo espíritu como una sola iglesia que avanza con el estandarte de Cristo. Así que gracias, hermano, por este tiempo, porque dispusiste, porque fuiste valiente, fuiste un soldado que así, hey, me pongo en la línea de batalla a pelear con la armadura de Dios. Así que gracias por este tiempo. Espero verte pronto y yo sé de que Dios ya está obrando. Así que nuevamente, como les dije al principio, les envío un gran abrazo a la distancia, bendiciones, están en mis oraciones y levántate también, no orar solo por ti, sino que a orar por la iglesia de Cristo. Así que nos vemos en otra oportunidad y sean inmensamente bendecidos en el Señor. Nos vemos. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.